Entonces estamos viendo este tipo de circuito simple, una fuente electromotriz, una fuerza electromotriz, una resistencia, una inductancia, ¿cierto? Entonces la ecuación diferencial la planteamos a través de usando conjuntamente la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, perdón, la ley de Ohm, la ley de Lenz y la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces, la fuerza electromotriz presente en el circuito completo, ¿cierto? Hay una fuerza, digámoslo así, externa, que es la fuerza de una batería, ¿cierto? Un generador. Y esa fuerza se va modificando por la presencia de resistencia e inductancia en este caso, ¿sí? Entonces, el efecto de la resistencia es proporcional. Ambas son, digámoslo así, contrarias a la fuerza. En realidad no siempre, ¿eh? Esta depende, porque esta cosa puede tener signos. Entonces, bueno, esta cosa también. Hay una convención de signos para, que yo lo mencioné en la clase pasada, hay una convención de signos para la corriente, si va, no sé, sentido horario con antihorario, como un poco para describir cómo es el sistema, pero la vamos a pensar positiva, ¿sí? Entonces, la presencia de una resistencia sustrae fuerza electromotriz al sistema, y la presencia de una inductancia básicamente regula los cambios en la corriente, ¿ya? Entonces, uno puede tener mucha corriente, pero poca derivada de corriente. Por ejemplo, la corriente es 100, constante igual a 100 amperes. No sé si son mucho o poco, pero esto es cero en ese caso. O sea, esta cosa puede ser grande y esto es chico, o viceversa. Esto puede ser chico y esto puede ser grande, perdón, esto puede ser chico, esto puede ser grande, ¿sí? Esto puede ser positivo, esto negativo, etcétera, etcétera. Lo importante es que la inductancia se opone al cambio de la corriente a través de esta constante de inductancia, ¿sí? Y bueno, la ley de Kirchhoff dice que la suma de esas tres contribuciones es cero, y lo que da paso a esta EDO que está aquí, con condición inicial y cero. Y claro, en un caso en que R, E y L puedan depender del tiempo, está la fórmula general de la solución de la EDO, que es lineal, usando factor integrante, donde PT es simplemente la primitiva de R sobre L, ¿cierto? Donde P es una primitiva de R sobre L. Ok, entonces, bueno, la idea es aplicarlo esto sobre esta configuración. Entonces tenemos dos circuitos casi iguales. Tenemos la misma fuerza electromotriz, tenemos la misma inductancia, pero en una la resistencia es mayor, el doble de la otra. Y en el que tiene mayor resistencia, donde hay mayor resistencia, hay una corriente inicial de 1 ampere, y en la otra, que tiene menor resistencia, hay una corriente inicial de 0 ampere, no hay corriente. Entonces, veamos si existe un T estrella, un tiempo estrella, un T estrella, que haga que la cantidad o la corriente presente en ambos circuitos sea la misma, ¿ya? Entonces yo apliqué directamente la fórmula. Entonces yo voy a ir mirando un poco el apunte que está voy a seguir el apunte que está en el Moodle, ¿ok? Así que voy a borrar todo esto que estaba malo. Ya, entonces, digámoslo así, aplicando la fórmula, vamos a tener que I1 de t es igual, bueno, voy a recordar la ecuación. La ecuación es L I' más RI para I1 igual E, I1 en 0 igual 1,
y L, bueno, aplicamos la fórmula sobre esta ecuación, L I2' más R medios I2 igual E, con condición inicial I2 en 0 igual 0. Entonces divido por L aquí, ya L, 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 L. Ok, y entonces al aplicar la fórmula yo obtengo que I1 de T es igual a exponencial de menos la primitiva, sí, menos la primitiva de RL, que es menos RLT, por la condición inicial, que es 1, más E a la menos R sobre LT, integral entre 0 y T, de E a la R sobre LS, y claro, el lado derecho es E sobre L, entonces aquí queda E sobre L, que es constante, de S. Ya, y entonces al integrar esto me queda E a la menos RLT más E sobre L, E a la menos R sobre LT, y aquí queda L sobre R, E a la R sobre LT entre 0 y T, que es esto menos 1. Ok, y bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio, o sea, voy a simplemente, bueno, aquí se cancela la L, y entonces aquí voy a ingresar voy a distribuir. Entonces este por este me queda 1 y este por este me queda, bueno, aquí voy a borrar esto, me queda R, y aquí me queda 1 menos esto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ya, entonces fíjense que ahora para I2, bueno, aquí va la condición inicial, por eso hay que tomar en cuenta la estructura de una ecuación lineal, ¿cierto? Acuérdense que digámoslo así, la condición inicial acompaña la solución del homogéneo. Entonces la condición inicial aquí es 0, así que este término en cierto sentido no va a estar. Y entonces lo único que yo tengo que cambiar es R por R medios. Donde hay un R, lo cambio por R medios aquí. Entonces esto me va a quedar E a la R sobre 2, factor de 1 menos E a la menos R sobre 2 LT. Es decir, 2E sobre R. ¿Cierto? Y entonces imponemos, voy a copiar esto. Eso. Entonces ahora igualo. Entonces igualando. Entonces igualando I1 de t igual I2 de t. Vamos a tener, ¿cierto? Voy a tener E a la menos R sobre LT más E sobre R1 menos E a la menos R sobre LT igual 2E sobre R1 menos E a la menos R sobre 2LT. Ok, voy a borrar esto. ¿Preguntas? Y entonces ahora quiero encontrar T. Si es que hay, no lo tengo claro. Ok, entonces, claro, entonces uno se fija en lo siguiente. Este que está aquí, bueno, hay varios E a la menos R sobre LT, ¿cierto? Ahí, y ahí casi, solo que este va como así en realidad. O quizás se puede escribir así. Esto yo lo puedo escribir así. ¿Cierto? Potencia de potencia es multiplicación de los exponentes. Y entonces,
esto como que huele a ecuación cuadrática, que tengo, aquí está la incógnita, aquí está la t, que es lo que yo quiero buscar. Aquí está revuelto, pero aparece al cuadrado, ese término al cuadrado, ese término al cuadrado, ese término sin cuadrado. Entonces voy a resolver una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a definir x como e a la menos r sobre 2lt. ¿Ya? Que es un número entre 0 y 1, si ustedes se fijan. Es un número entre 0 y 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque t es positivo. Y todas las otras constantes son positivas. R y L son positivas. Esto pues, t es mayor o igual que 0. O sea, de hecho, cuando t vale 0, esto vale 1. Y para t positivo, esto es menor que 1. Pero siempre es positivo. ¿Sí? Ok, y entonces la ecuación, digámosla así, estrella. Y entonces estrella equivale a esta ecuación, x cuadrado más e sobre r 1 menos x cuadrado igual 2e sobre r 1 menos x. Y ahora queremos encontrar x, resolviendo esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo queda esta cosa? Según mis registros aquí, entonces la ecuación cuadrática aquí, según mis registros, es x cuadrado, factor de r menos 1 más 2x menos 1 igual 0. ¿Eso es cierto? A ver. Creo haber hecho lo siguiente, claro. Multipliqué por r sobre e. Entonces me quedó r sobre e ahí. Aquí me quedó 1. Y aquí también me quedó 2. Y aquí me quedó 2. Ok. Después, claro, factoricé el x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado, factor de r sobre e menos 1. Menos 2x pasa al otro lado como más. Y aquí tengo un 1 y aquí tengo un 2, pasa al otro lado como menos 1. Perfecto. ¿Cierto? Ok. ¿Preguntas? Ya, Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Que no entendí. llegué aquí, ¿cierto? Esto le llama X. A todo esto le llama X. ¿Cierto? X. X y esto es X. Entonces me quedó X cuadrado más E sobre R, 1 menos X cuadrado, igual 2 sobre E, 2E sobre R, 1 menos X. Entonces multipliqué, bueno, hay muchas formas de despejarlo, pero multipliqué por R sobre E. O sea, multiplicar por R sobre E me queda R sobre X cuadrado aquí. Este me queda 1, entonces me queda 1 menos X cuadrado. Y aquí me queda 2 por 1 menos X. Multipliqué por el inverso de E sobre R, o sea, multipliqué por R sobre E. Y ahí ahora despejé aquí nomás. O sea, lo escribí en la forma general de las ecuaciones de segundo grado. Ahora hay un caso en que no hay ecuación de segundo grado. Hay un caso en que la ecuación es ¿cómo se llama? Lineal, que es el caso en que la resistencia es igual a la FEM. Si la resistencia es igual a la FEM, entonces ahora vemos los casos. Entonces, si R es igual a E, entonces la solución, o sea, la ecuación cuadrática, pongámosle, esto doble estrella. Entonces, doble estrella queda 2x menos 1 igual 0. Es decir, x igual a 1 medio. Y recordando
que X es igual a E a la menos, ¿cuánto era? R sobre 2, R sobre 2 LT. Despejamos T. Entonces nos queda un medio igual E a la menos R sobre 2LT. Aplico logaritmo natural, ¿cierto? Me queda menos logaritmo de 2. Es igual a menos R sobre 2, 2L, ¿no? 2LT. Y entonces, bueno, eso va con eso. Y entonces me queda que T es igual a 2 logaritmo de 2 L sobre R. Eso es cuando la resistencia es igual a la FEM. Y ahí también tengo un error aquí, creo en el apunte, sí. Me equivoqué en despejar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Sí. porque haya dicho que R igual a E. No, estoy viendo casos ahora. Porque fíjate que la naturaleza de la ecuación cuadrática cambia dependiendo de esto, Ah, sí, cierto. ¿cierto? Entonces, en particular, cuando R es igual a E, esto vale 1, y entonces se cancela el término que acompaña x cuadrado y te queda una ecuación lineal. ¿Sí? Ya, y aquí está el T estrella que pedía el ejercicio. Ahora uno puede hacer un análisis sobre esto, ¿cierto? Porque claro, tengo el circuito aquí está la resistencia, y aquí está la inductancia, esta es la E, esta es la R, esta es la L. Entonces, en este tiempo, los dos circuitos tienen la misma corriente. Y claro, y el I0 aquí, claro, el I0 aquí es 0, y el otro circuito es la misma E, la misma inductancia, pero una resistencia un poquito más chica, R medio. Este es L, y la corriente inicial es 1. Independiente como sean R, L y E, siempre van a tener la misma corriente en este tiempo. Ahora, independiente de cuál sean los dos sistemas que estoy mirando, ese tiempo, si la inductancia, bueno, en realidad no sé de dónde sacar tanta información en realidad. Este tiempo se agranda con la inductancia. Este tiempo se agranda con la inductancia. Mientras más grande la inductancia... Porque, a ver, sí, esto es una cosa que debería como mencionar. Fíjense que, digamos que este es el tiempo, y este es el valor de la corriente. Ahora, el circuito 2 y 2 en 0 vale 0. Y 1 en 0 vale a 1. Uno parte con corriente, el otro no. ¿Cierto? Y bueno, en el caso R igual a E, las corrientes se encuentran en un punto, en este tiempo que está aquí. Ahora, ¿cómo son las soluciones? Déjenme ver un poquito. Las soluciones son así. Y entonces es fácil ver que cuando t tiende a infinito, esto tiende a e sobre r. Mientras que la segunda tiende a 2e sobre r. Cuando t tiende a infinito. Ok, entonces, claro, en este caso, en el caso en que la FEM y la resistencia son iguales, entonces la corriente 1, bueno, aquí estoy tomando el caso E igual a R. Entonces esto es E igual a R igual a 1, y aquí está 2.
Esto es 2E sobre R, que es 2, ¿cierto? Ya, entonces el de abajo, perdón, claro, el que parte, y 1 converge a E sobre R. ¿Mm? Si ustedes se fijan aquí, si ustedes miran un poquito mejor esta ecuación que está aquí, tengo I1' es igual a E sobre, bueno, 1 sobre L, E menos RI, 1, ¿cierto? Mientras que el otro, I2', es igual a 1 sobre L, E menos R medios I2. Entonces fíjense que E sobre R es estado estacionario para esta. E sobre R es estado estacionario para la primera. Mientras que E sobre 2E sobre R es estado estacionario para esta. Esta parte con 0, esta parte con 1. Entonces, como parte con 1, que es menor que E sobre R, esto es positivo, entonces la solución debe ser creciente. A ver, ¿qué estoy diciendo? Esta cosa. No sé si es positivo, porque parte justo de 1. En este caso, entonces son iguales. Estoy dando cualquier jugo, porque aquí esto se muere con esto. No, se mueren. Y esto es E sobre R. En este caso, este es constante. Uy, qué mal profesor. Bueno, esta es así. Esa es I1. La corriente queda igual. Mientras que en la otra, parte con corriente 0. Entonces, esto es 0 al principio, esto es siempre positivo. Entonces la corriente es creciente y entonces debiese ser algo así. Y tiene el estado estacionario correspondiente, I2. Y este momento es lo que uno llama T estrella. Y ese momento T estrella, que es 2 logaritmo natural de 2 logaritmo natural de 2L sobre R, ¿cierto? Claro, puede suceder más tarde o más temprano, dependiendo de la relación o el tamaño relativo entre la inductancia y la resistencia. Si la inductancia es mayor, más grande, este tiempo se va corriendo hacia la derecha. Y si R es muy grande, si R tiende a cero, perdón, R tiende a infinito, R es muy grande, este tiempo se corre a la izquierda. ¿Sí? O sea, el tiempo T estrella es creciente con L y decreciente con R. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué fue lo último, profe, lo que dijo? Que era creciente a medida que la inductancia sube. Claro, aquí tengo la fórmula, ¿cierto? T estrella es 2 logaritmo de 2, que es un número, ¿cierto? L sobre R. Entonces es proporcional a L, por lo tanto, si L crece, T estrella crece, y es inversamente proporcional con respecto a R. Entonces, si R crece, T estrella decrece. Ah, sí, pues verdad. Mm. Gracias. Y profe, ¿qué Sí, vendría siendo la gráfica roja? esta es la solución de I2 de 0. Perdón, I2 de T. I2 de T es esta. Es el segundo circuito, este. El que parte el que parte con corriente 0, pero tiene la mitad de la resistencia del primer circuito. Entonces aquí yo lo que estoy graficando es I en función del tiempo. I en función del tiempo. Entonces esta es I1, que era constante, porque 1 está estacionario en este caso, y en este otro caso no es constante. Entonces parten sin corriente y la corriente sube nomás.
En cambio, en el otro caso, la corriente se mantiene. Ok, entonces veamos ahora el caso. Este caso ya para mí es bastante interesante, pero de todas maneras, veamos el segundo caso, que es el caso que R y E son distintos. Entonces, en este caso, ¿contestó eso la pregunta? ¿Las preguntas? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ya, entonces ahora veamos el caso en que R es distinto de E, porque en ese caso tenemos ecuación cuadrática y aquí hay que discriminar. Aquí es donde el modelamiento juega un rol. Entonces, tenemos la ecuación cuadrática a la que habíamos llegado, ¿cierto? Era esta, doble estrella. Y aplicamos la ecuación cuadrática, la voy a escribir. Entonces queda x cuadrado R sobre E menos 1 más 2x menos 1 igual 0. Creo que era así. R sobre X cuadrado más 2X. Sí, eso. Ya, y aplicamos la regla. O sea, ¿cómo se llama? La fórmula. Entonces me queda X es igual a menos B, menos 2 más menos raíz de B cuadrado, que es 4, menos 4 por A por C partido por 2A. ¿Cierto? Ok, y entonces esto me queda menos 2 más menos 2 raíz de 1 menos R sobre E, menos con menos más. Entonces me queda más aquí, R sobre E menos 1. ¿Cierto? Entonces ese se va con ese. Dividido por 2RE menos 1. Y también se cancelan todos los 2. 2, 2, 2. Entonces me queda menos 1 más menos raíz de R sobre E partido por R sobre E menos 1. ¿Ok? Y esto lo voy a llamar... A ver qué hago aquí. Claro, entonces aquí yo defino W, que es lo que está escrito en el punto. Entonces, para, digamos, simplificar un poco el análisis, entonces digamos que W es la raíz de R sobre E, que es positivo. Definimos o denotemos. ¿Ya? Típicamente uno cuando introduce una notación le pone dos puntitos y el igual, como va a decir, esto se define así. Entonces fíjense que lo de abajo, entonces me queda X, entonces X es igual a menos 1, sí, menos 1, más menos W partido por W menos 1, W cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos dos raíces. ¿Sí? Entonces tenemos dos raíces. X puede ser menos 1 menos W, aquí toma el signo menos, W cuadrado menos 1, es decir, menos 1 más W partido por W menos 1, W más 1. Ese se cancela con ese y me queda 1 sobre 1 menos W. Y cuando elijo el signo más, tengo menos 1 más W sobre W cuadrado menos 1. Este es W menos 1 por W menos 1, W más 1. Y esto me queda 1 sobre W más 1. ¿Ok? Tengo miedo. ¿Qué tengo miedo? Está bien lo que hice aquí, ¿no?
Creo que está bien, ¿no? A ver, aquí elegí el signo, a ver, menos b, claro, menos 1 más w, más menos w sobre w cuadrado menos 1. Ya, entonces me quedó menos 1 más menos w sobre w cuadrado menos 1. Y aquí, independiente de cómo sea r y e, me quedó o esta o esta. Ya, y entonces aquí discrimino. A ver, fíjense, si W es más grande que 1, W no puede ser 1, porque ese caso ya lo descarté. W no puede ser 1, porque R es distinto de E. Ya, entonces, si W es mayor que 1, esta raíz no me sirve, porque esto es negativo y yo estoy buscando un X que sea positivo. Que recuerden que X es la exponencial de alguien. Por lo tanto, no puede ser negativo. Entonces aquí descarto la matriz, descarto esta raíz, ¿cierto? Entonces si W es más grande que 1, es decir, R es mayor que E, entonces consideramos o tomamos X igual 1 sobre W más 1, que sí es positivo y entre 0 y 1. Y si W es menor que 1, y positivo, ¿cierto? Eso quiere decir que R es menor que E. Entonces, esta también hay que descartarla, porque si W es menor que 1, el denominador es menor que 1, y si el denominador es menor que 1, esto es más grande que 1. Pero el X está entre 0 y 1, por ser la exponencial negativa de alguien. Por lo tanto, ahí también descartamos esta raíz. Entonces, en ambos casos tomamos X igual a 1 sobre W más 1, que siempre está en 0, 1. Si no, no va a poder despejar. Y entonces, perfecto. Y entonces ahora encontramos el tiempo. Entonces ahora, despejando t, vamos a llegar a... vamos a llegar a que x, ¿cierto? X es 1 sobre w más 1, pero x, recordemos que era exponencial de menos L sobre R. L menos R sobre 2LT. ¿No? Y entonces despejamos tomando logaritmo. Entonces nos queda que menos R sobre 2LT es igual al logaritmo menos logaritmo de W más 1. Se van los signos menos. Y entonces me queda que T es logaritmo natural o 2 logaritmo natural de W más 1 L sobre R. Todos son iguales, porque cuando W vale 1 habíamos llegado a esto. Cuando W valía 1, llegamos a eso, a la misma solución. Claro, pero en este caso, en el caso en que E no es igual a R, las soluciones son distintas. Me da la impresión, claro, me da la impresión que a ver, claro, como esta cosa, teníamos, la primera ecuación era I1' igual a, bueno, 1 sobre L, E menos R I1, con I1 en 0 igual
1. E I2' igual 1 sobre L, E menos R medios I2 con I2 en 0 igual a 1. Entonces, estado estacionario para este, estado o solución constante, digámoslo así. Las soluciones constantes de la EDO. Con soluciones constantes de la EDO, para este caso sería I igual E sobre R. Y en este caso sería I igual a 2E sobre R. Entonces, un análisis de las soluciones. Entonces, este es 1, esto es 0. De aquí es donde parte I2 con corriente 0, de aquí es donde parte I1 con corriente 1. Ya, entonces, aquí independiente, fíjense que siempre llegamos, bueno, un ejercicio, por supuesto un ejercicio inventado, un ejercicio modelo, un ejercicio de juguete. Pero de todas formas, el tiempo donde se encuentran siempre es el mismo. ¿Sí? Dependiendo de lo... Independiente de si E o R, independiente del tamaño relativo entre... independiente si E o R es más grande uno que del otro. Bueno, en realidad no es tan cierto, porque aquí está aquí adentro están esos dos parámetros, que esta es la raíz de R sobre E. Claro, entonces el tiempo igual se va moviendo, ¿no? Ese es el tiempo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, E sobre R puede ser igual a 1, puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. Pero de todas formas, el estado estacionario para la ecuación 2 es más grande que el estado estacionario para la ecuación 1. Entonces, independiente de donde esté E y E sobre R, digamos que aquí está E sobre R, 2E sobre R hasta por acá. ¿Cierto? Las cantidades son positivas. Y yo sé que esta que parte aquí, la I2, digamos, esta es I2, y este es I1. I2, ya, esto es 0. I2 hace esto, más o menos hace esto. Pero fíjense que, ya, claro, I1 debiese hacer esto. Y aquí está el T estrella. Ahora, si el dibujo es al revés, bueno, es al revés no, porque en el otro caso, digamos que, bueno, aquí está 0, aquí está 1, voy a poner el 1 más arriba. Y supongamos que aquí está 2E sobre R. Eso quiere decir que por acá está E sobre R. Que son los estados estacionarios, este está asociado a I1. Y en azul voy a poner I2. Entonces I1 viene para acá. Converge al estado estacionario. Entonces debiese ser esto. Algo así. Me da la impresión. Y mientras que el otro converge a esta y parte de 0. Entonces debiese ser algo así. Entonces ese punto que está aquí debe ser el T estrella. ¿Ya? Entonces fíjense que hay uno, y uno siempre parte con más corriente. Siempre parte con más corriente. Pero su estado estacionario asociado es menor que el estado estacionario de I1, que parte con 0 corriente. Entonces se tienen que cruzar. Se tienen que cruzar. ¿Preguntas?
Profe, ¿es Sí. I1 o I1 prima? No, este es el gráfico de I1, ¿ah? Este es el gráfico de I1, solución de esto. I1', L de I1' más R I1 igual E. Y la otra, I2 resuelve L I2' más R medios, I2 igual E. Y con condiciones iniciales distintas. I1 en 0 igual 1, I2 en 0 igual 0. Al final, como claro, como que a grande, o sea, cuando t tiende a infinito, a largo plazo, va a haber más corriente en el, que es natural, va a haber más corriente en el, ¿cómo se llama? En el circuito que tiene menor resistencia. Me da la impresión que eso es natural, ¿no? Siempre en el circuito de menor resistencia, si mantengo constante la inductancia en ambos, este a largo plazo va a tener más corriente. Pero parte con menos corriente que I1, que el circuito 1. El circuito 2 parte con menos corriente que el circuito 1, pero a largo plazo tiene más corriente que el circuito 1. Entonces se tienen que cruzar en algún momento y ese es que se puede encontrar explícitamente con el cálculo que acabo de hacer aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces, esto está escrito, ¿ah? Hay un pequeño error, falta un 2, me equivoqué en despejar, pero la voy a volver a arreglar, pero está casi igual a la pata en el ¿cómo se llama? En el módulo. ¿Más preguntas? Ya, entonces, para terminar, en los minutos que me quedan, voy a hablar un poquito del circuito LC. ¿Ya? Ya, entonces el circuito LC, en realidad, a ver, voy a partir con el circuito completo. No sé si se llama LRC. Me la voy a jugar. ¿Ya? Ya, entonces, aparte de los elementos que estamos considerando, ¿cierto? Una fuerza electromotriz, una resistencia, una inductancia, vamos a considerar un condensador. Entonces, esto le llamamos C. O Q, no, C. ¿Ok? Este es el condensador. ¿Ya? Ya, entonces vamos a describir bueno, ¿qué es lo que hace un condensador? Como que PCL, ¿no es PCL? Puede ser. Entonces, como soy un ignorante, voy a poner circuito. No está bien, profe, es RLC. PCL, no, nunca lo he escuchado, por lo menos yo. ¿Sí? Sí, RLC sí, sale el libro en varias aplicaciones eléctricas. LRC. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Cristóbal, menos mal que lo pusiste PLR, porque ahí sí que me enojaba contigo. ¿Eh? Ya. Ya, entonces, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Que me acaba de hablar, digamos. Ahí, Michael. Michael. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿cuál es bueno, el condensador sí que almacena energía, almacena corriente en el fondo. Lo que hace, aquí acabo de leer aquí recién, son básicamente dos placas bien conductoras, pero separadas por un aislante bien fino. Entonces, de cierta manera, los electrones quieren pasar de un lado para el otro porque alcanzan a cachar que hay una caída de potencial, pero como hay un aislante aquí entre medio, no pueden cruzar. Entonces queda aquí atrapada dentro de este artefacto, queda atrapada la energía, queda atrapada, digamos, una diferencia de potencial, y entonces uno
es capaz de almacenar energía, así como que se almacena energía eléctrica. Ya, entonces, estoy siguiendo Simmons aquí, estoy siguiendo Simmons. La presencia del condensador actúa como, se opone a la entrada de carga adicional. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, la E de E sub C, digámoslo así, va a ser menos 1 sobre C, no sé por qué la ponen abajo la C, 1 sobre C, Q. ¿Ya? Entonces vamos a describir el comportamiento del circuito en términos de no de la corriente, sino que de la carga. ¿Sí? Entonces Q de T es la carga. Es la carga en el circuito. ¿Ya? En la carga en el circuito, y entonces el condensador produce, digámoslo así, voy a escribirlo mejor, produce una caída en la fuerza total del circuito de la forma menos 1 sobre C, Q. ¿Ya? Entonces, como que de cierta manera conserva carga. Entonces, mientras más, si ingresa carga, este tipo va a ahorrar más, porque hay más disposición, digámoslo así. ¿Ya? Y entonces, recordando, no sé si lo había dicho antes, pero bueno, se puede pesquisar ahí en los libros, recordando que I de T es igual a dQ a dt, o sea, la corriente es cómo se mueve la carga, ¿cierto? La variación de la carga. Entonces, y considerando la ley aditiva de este circuito, la ley de Kirchhoff, llegamos a la EDO L de I a dt, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la ley de Kirchhoff? Es menos o más, bueno, depende. Yo a todos los signos les puse un menos, entonces van a quedar menos la contribución de la inductancia, ¿cierto? Menos EL o más EL, más la contribución de la resistencia, más la contribución del capacitor, del condensador, igual 0. Entonces, reescribiendo esta ecuación aquí, me queda, esta es la contribución de, bueno, me queda E, voy a poner L al otro lado mejor. Entonces me queda L por la derivada en tiempo de I más R por I más 1 sobre C Q igual E. Pero recordando esto, entonces yo voy a llegar a L de 2Q a dt2 más R de Q a dt más 1 sobre CQ igual E, con alguna condición inicial, una carga inicial. Por supuesto que nosotros ni nosotras sabemos resolver esta EDO porque es de orden 2. Y esto es lo que vamos a ver de vuelta del receso. Pero es posible describir el comportamiento de un circuito eléctrico que no tenga inductancia, pero sí tenga condensador, en este caso. Y que es una ecuación lineal igual que antes. Entonces, esta EDO de segundo orden puede esperar. Pero es posible estudiar
circuitos LC, no, RC. ¿Sí? Es decir, sin inductancia, de manera similar al circuito LR, ¿cierto? A través de la EDO que sería RQ', digámoslo así, más 1 sobre CQ igual E para T mayor que 0 y una cierta condición inicial que sería la carga inicial. Y el análisis es igual, es la misma ecuación, ¿sí? Ahora, digamos así, las conclusiones que se puedan sacar de las soluciones en el circuito eléctrico debiesen ser traducidas, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. son como comentarios que ese circuito el que puso recién igual como bastante especial porque aparte de que puede llegar a una ecuación diferencial de segundo orden, dependiendo de la variable que uno tome, también puede llegar a una ecuación íntegro diferencial. Claro, claro. Dep- Efectivamente, Eso parece. porque, claro, decir que Q, que I es de Q a de T es lo mismo de decir que Q es como la primitiva de I. Y entonces, claro, uno podría conservar esta colocando esto. Pero ahí ya tengo duda de si va de 0 a T. Porque eso supone de que Q en 0 siempre vale 0. No sé cuál es la explicación, pero efectivamente, como dices tú, se puede plantear como una ecuación íntegro diferencial. Tiene integral y derivada. Y estas sí se pueden resolver, pero hay que esperar un poquito. Quedémonos con esta más simple nomás. Hay que esperar un poquito. Sí. ¿Más preguntas? ¿Acotaciones o comentarios?